Bien, vamos a otro tema que está al centro de la agenda. Por 11 votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que permite el segundo retiro de los fondos previsionales. Queremos conversar sobre este tema con el presidente precisamente de la Comisión de Constitución, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen día. Hola, buenos días, Carla, ¿qué tal? Bien, a ver, ayer este proyecto que es altamente esperado por la ciudadanía, creo yo, pasa esta valla y ahora tiene que ir a sala. ¿Usted cree que van a estar los votos? Ayer fue bien transversal la votación a favor de la idea de legislar. ¿Usted cree que van a estar los votos para que esto vea la luz, digamos, y finalmente se concrete un segundo retiro desde las AFP? Yo creo que sí, Carla, porque efectivamente ayer todos los diputados de Renovación Nacional y de Evópoli se sumaron a la aprobación en general de este proyecto en la Comisión de Constitución, que efectivamente es la idea de legislar, es lo que permite iniciar la discusión. El único voto en contra fue el diputado Jorge Alessandri de la UDI, legítimamente, que también fue muy crítico respecto a la actitud del gobierno, que en vez de presentar una propuesta alternativa, lo único que ha hecho es oponerse a esta idea y además amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional, que creo que es un profundo error, sobre todo después del gran triunfo que tuvo el apruebo y la opción de una nueva constitución el día domingo. Hay dos posibilidades, o podemos continuar ahora la tramitación en particular, artículo por artículo, con indicaciones en la Comisión de Constitución, donde espero que el gobierno presente propuestas, presente indicaciones, en vez de amurrarse como lo ha hecho hasta ahora, o que vaya directamente a la sala de la Cámara y que la sala ratifique esta idea de legislar. Ahora, es un riesgo porque, como usted bien señala, se requiere un alto quórum, se requieren 3/5 de los diputados en ejercicio. Y yo lo que quiero destacar es que estos diputados de la UDI, perdón, de Renovación Nacional y Evópoli, el día de ayer, a pesar de todas las presiones del gobierno, y a pesar, al igual como ocurrió respecto al primer retiro, votaron a favor de la idea de legislar, porque ven que la gente hoy día lo está pasando muy mal, los sectores vulnerables de clase media. El ingreso familiar de emergencia termina ahora en octubre. El gobierno no ha presentado la alternativa de renovar ese ingreso familiar de emergencia, no ha presentado una alternativa respecto de en qué circunstancias se pueden hacer retiros de fondos, salvo en una cosa, que lo quiero decir que estamos todos de acuerdo, porque uno de los proyectos aprobados en general es que aquellas personas que tienen diagnosticada una enfermedad terminal pueden retirar todos sus fondos. En eso el gobierno manifestó estar de acuerdo e incluso va a presentar indicaciones. Ya, pero ¿usted cree, diputado, que realmente hay cómo frenar un proyecto como este? Porque el primer retiro no se pudo frenar. Ahí existieron ayudas, estuvo el bono a la clase media y nada fue suficiente porque esto es bastante más simple. Es decirle a la gente, usted va a tener que sacar de sus propios recursos, no tiene que calificar, no tiene que cumplir con ningún criterio, no tiene que demostrar que realmente está afectado. Uno se pregunta si hay forma de contener un proyecto como este. Yo creo que no, porque probablemente lo que le pasa a todos los diputados de Chile Vamos, a pesar de las presiones del gobierno por votar en contra, es que se dan cuenta de lo mismo que nosotros nos damos cuenta cuando conversamos con la gente en la calle en nuestras regiones. El primer retiro fue la única medida pública en mitad de la pandemia que ha permitido llegar a 10 millones de afiliados, que permitió que muchas familias salvaran el remate de sus casas o pudieran pagar deudas, como lo ha reconocido el propio ministro de Economía, sirvió para reactivar la economía. No es lo ideal que los trabajadores tengan que recurrir a sus propios ahorros previsionales para sortear esta crisis, y eso yo lo quiero reiterar, pero ante la negativa del gobierno de renovar el ingreso familiar de emergencia, de presentar alternativas. Nosotros habíamos propuesto una renta universal de emergencia el 28 de abril para el 90% de la población, que incluyera la clase media, porque seguimos con cifras de desempleo muy altas, seguimos en pandemia. Mientras no tengamos la vacuna, esta situación va a ser muy difícil. Vea usted, Carla, lo que está pasando en el hemisferio norte, que hay una segunda ola de contagio. Sí, me gustaría ir viendo con usted algunos puntos de lo que se esgrime también desde el gobierno y desde quienes se oponen. Algunos dicen, ¿qué pasó con la promesa de que esto era por solo una vez? Muchos temen que aquí ya se abrió la puerta y si hay un segundo retiro, finalmente sea irrefrenable el que se siga echando mano a los recursos propios por parte de las personas, sabiendo que eso efectivamente daña las pensiones. Yo creo que eso es algo innegable. No vamos a tener mejores pensiones si sacamos nuestro dinero de ahí.
Por supuesto, y todos pensábamos que iba a ser por única vez, y todos pensábamos que el gobierno iba a tener la voluntad, al renovar la declaración de estado de catástrofe, de poder renovar el ingreso familiar de emergencia, de ver cómo vamos a proteger a las familias de clase media, a las mujeres que salieron del mercado laboral y no han podido ingresar, a las familias más vulnerables. Pero la única respuesta del gobierno es que va a recurrir al Tribunal ¿No Constitucional. están faltando ustedes a esa palabra o ese primer compromiso de decir que era por una sola vez? Lo que pasa es que uno tiene que escuchar a la ciudadanía, Carla. Si hay algo que nos mostró el plebiscito del domingo y la inmensa mayoría de la ciudadanía que optó por una nueva constitución, es que tenemos que empatizar más, que a veces tenemos que escuchar un poco menos a los técnicos y tenemos que escuchar más a la gente. Y si las respuestas no vienen del gobierno, las respuestas tienen que venir nuevamente del Congreso Nacional. Yo pensé que no iba a ser necesario un segundo retiro, porque yo pensé que el gobierno iba a presentar una alternativa. Recordemos Diputado. que hay otros proyectos también. Estamos estableciendo el retiro forzoso para el pago de alimentos, Sí. que nadie puede desconocer que el primer retiro sirvió también para pagar cientos de miles de pensiones alimenticias, y ahora le estamos dando la posibilidad al juez de familia que pueda ordenar el retiro de esos fondos para pagar pensiones alimenticias respecto de 85.000 madres que están demandando a los padres que deben pensiones alimenticias, pero que al no pedir voluntariamente el retiro no pueden pagarse esas pensiones alimenticias. Entonces tenemos que pensar en los niños también, tenemos que pensar, y con esto termino, Carla, en 600.000 pensionados que no pudieron acceder al primer retiro del 10% porque están no en una AFP, sino que en una compañía de seguro bajo un sistema de renta vitalicia. Estamos viendo también, se aprobó en general ayer, la fórmula que esas personas puedan tener un retiro anticipado de fondos con cargo a esas rentas vitalicias. Sí, disculpe que lo vaya apurando, diputado, es en virtud del tiempo también. Solo le quiero preguntar a quién va a beneficiar este segundo retiro, porque ahí también hay quienes dicen que ya no va a ir en favor de las personas más vulnerables, que va a ser también para personas que sí son más acomodadas. Ayer el ministro de Hacienda decía, ustedes quieren que diputados, parlamentarios, ministros puedan volver a sacar plata, además con una exención tributaria. ¿A quién va a beneficiar este segundo retiro cuando hay ya cerca de 2 millones de personas que se han quedado sin fondos? El ministro de Hacienda sabe que si quiere evitar que las personas de más alto ingreso retiren fondos sin pagar el impuesto global complementario, él puede presentar una indicación. Pero hasta el momento el gobierno lo único que ha hecho es tomar palco respecto de esta discusión. Efectivamente hay 1,9 millones de afiliados que ya retiraron todo, porque acuérdense que los que tenían ahorros inferiores a 1 millón de pesos podían retirar todo, muchos de ellos jóvenes, mujeres que tienen lagunas previsionales, pero vamos a estar de acuerdo también que una persona que tenía 300.000 pesos en la AFP, eso tampoco le iba a alcanzar para su jubilación. Esas personas igual iban a recurrir al pilar solidario. Por eso, tan importante como este proyecto, que es excepcional mientras dure la pandemia, es que se pueda llegar a un acuerdo al Senado respecto al proyecto de reforma previsional, estableciendo mayores mecanismos de solidaridad, un proyecto que nosotros ya aprobamos en la Cámara de Diputados hace mucho tiempo. Sí, y un proyecto que está hace tanto tiempo paralizado, porque al final gobiernos sucesivos todavía no encuentran la fórmula en materia de pensiones. Para finalizar, diputado, ¿cuándo se debería votar en sala este proyecto o estos proyectos? Hay dos alternativas: o seguimos tramitando el proyecto en la Comisión de Constitución, yo lo voy a seguir poniendo en tabla porque entiendo el sentido de urgencia que tiene para la ciudadanía, o los comités pueden acordar que vaya directamente a la sala, y si la sala ratifica por 3/5 los 23 diputados de gobierno y de oposición necesitamos para esa votación la idea de legislar, vamos a volver a discutirlo en particular con las indicaciones en la Comisión de Constitución. Esos son los dos caminos, entiendo que se va a definir mañana cuál es el procedimiento, pero yo estoy disponible a seguirlo poniendo en tabla todas las veces que sea necesario porque entendemos el sentido de urgencia para la gente. Bien, pues ahí vamos a tener los ojos muy puestos para mirar esta discusión, sobre todo cuál va a ser la votación de los parlamentarios oficialistas, que fueron los que la vez anterior permitieron finalmente que se pudiera sacar plata desde las AFP. Muchísimas gracias, diputado Walker, que le vaya bien, que tenga un buen día. Gracias, Carla, adiós. Nos vemos.